Buenas tardes, en Montería, Córdoba, hoy 13 de febrero del año 2026, siendo las 2:33 de la tarde. El presente juez primero laboral del circuito de Montería, Córdoba, Roger Ricardo Madera Arteaga, en asocio con su autoridad judicial, se constituye en la audiencia pública señalada en el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo. Dentro del proceso ordinario laboral, movido por el señor Luis Miguel Sánchez Pérez, contra la sociedad comercial Martínez Caballero, SAS, y donde se llaman garantía a licitación, ejecución, gestión, gerencia y operaciones de proyectos SAS. En adelante, Lego SAS, proceso que se tramita en este despacho bajo el radicado número 23 001 3105 001 2024 0001100. Antes de iniciar con los trámites de la diligencia, el despacho le concede la palabra a las partes que son apoderadas, a efectos que se identifiquen en la diligencia con sus nombres y apellidos completos, su número de identificación y el canal digital donde reciben notificaciones judiciales, a efecto que quede verificativo un audio y en video de su comparecencia en esta audiencia virtual. Tiene inicialmente el uso de la voz el apoderado de la parte demandante, el doctor Gabriel Eduardo Berrocal Valle. Buenas tardes, su señoría, los demás asistentes a esta diligencia. Se identifica Gabriel Eduardo Berrocal Vallejo, cédula de ciudadanía 10077098441 de Celeste, Córdoba, exhibida en cámara. Tarjeta profesional de abogado 295.500. Como apoderado judicial sustituto de la parte demandante, notificación en la carrera cuarta, número 46104, oficina 919, Centro de Negocios de Alameda, en la ciudad de Montería. Correo electrónico gabri-medio92@hotmail.com, el abonado telefónico 312-769-0178. Tu cliente, doctor Gabriel, el señor Luis Miguel Sánchez Pérez, no se va a conectar. No, no estará conectado. Ok. Tiene entonces el uso de la voz el doctor Jairo Enrique Ayala Rodríguez. Buenas tardes, señor juez. A la doctora Katiana, al doctor Gabriel y al doctor Andrés, un saludo. Me presento, Jairo Enrique Ayala Rodríguez, tarjeta profesional 361402, correo electrónico, cédula 1143-386283 y correo electrónico j.ayala@brpabogados.com, con domicilio en Cartagena. Saludo. Muchas gracias. Representante legal de Legosas. Sí, buenas tardes a todos. Saludos igualmente para el doctor Jairo, el doctor Gabriel, el doctor Andrés Jiménez y a usted también, doctor. Katiana Cardona, identificada con cédula de ciudadanía 45-541-445. Cualquier actuación la dejo encargada a mi apoderado, el doctor Andrés Jiménez. Bien, muchas gracias. Tiene el uso de la voz precisamente entonces el doctor Andrés Emilio Jiménez Posada. Buenas tardes para todos los presentes, señor juez, partes, abogados. Mi nombre es Andrés Emilio Jiménez Posada, identificado con cédula de ciudadanía 1966244, la ciudad de Montería, portador de la tarjeta profesional número 223551 del Consejo Superior de la Judicatura. Exhibo mi cédula a efectos de validación de la información, tarjeta profesional. Se me podrá contactar en el teléfono celular 302-462-0716. Dirección de correo electrónico abogado andresjimenezposada@gmail.com. En esta ocasión funjo como apoderado de la empresa Legosa, llamado En Garantía. Muchas gracias. Presentadas las partes, damos inicio entonces a los trámites de esta audiencia que había iniciado el pasado 13 de noviembre del año 2025. En esa oportunidad se cerró el debate probatorio, de tal manera que
En esta oportunidad vamos a continuar con los alegatos de conclusión. Así que, atendiendo el material probatorio, el despacho le otorga la palabra a los apoderados de las partes para que en un término máximo de 10 minutos para cada uno presente sus alegatos de conclusión. Inicialmente tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Pues doy inicio a mis alegatos de conclusión manifestando el despacho que dentro de la presente causa se encuentra plenamente demostrado la existencia de la relación laboral que existió entre el aquí demandante y la empresa demandada Martínez Caballero SAS. Además de eso, su señoría Doctor con Gabriel todo el cauto Berrocal, aquí no lo de manera escuchamos. presencial. Eh, Si quiere puede apagar la cámara para que mejore el audio, porque se le está paralizando la imagen y el No me audio. escucha. Ahora lo escuchamos mejor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor. Gracias. Bueno, su señoría, manifestando que dentro de la presente causa se encuentran plenamente demostrado de que existió una relación laboral entre la parte demandante y la parte demandada Martínez Caballero SAS. Eso se logra determinar con todo el material probatorio que fue recaudado en este proceso y que fue practicado por el despacho y su titular en cabeza del señor juez aquí presente, inclusive de manera presencial en la audiencia que se desarrolló el pasado 13 de noviembre del año anterior. Su señoría, dentro de ese caudal probatorio, encontramos que dentro de tanto el interrogatorio aparte como los testimonios que fueron allegados al proceso no dejan duda a que se deba declarar la existencia de la relación laboral. Los testigos fueron muy concretos en manifestar de que percibieron de que el aquí demandante desarrolló eh, y prestó sus servicios a favor de la empresa Martínez Caballero SAS en el desarrollo y ejecución del contrato para la construcción de la unidad recreodeportiva de Occidente. Asimismo, su señoría queda desdibujado eh, el factor o el punto de defensa que dirigió la parte demandada, que inclusive solicitó el llamamiento en garantía de la empresa Lego SAS. Se dibuja que esta empresa Lego SAS tuviera alguna relación laboral, obligaciones laborales, salariales, prestacionales y de seguridad social respecto del señor Luis Sánchez. Bien, su señoría, el señor Luis Sánchez, si bien esto le beneficiaría para perseguir tanto a una empresa como a la otra, o sea, la lealtad, la honra, la ética y los principios son innegociables, y el señor Luis Sánchez reconoce que su relación laboral y su empleador fue siempre la empresa Martínez Caballero, y él honrando sus principios, su honra y su lealtad, acuden a reclamarle a quien le adeuda a él salarios y prestaciones sociales, su señoría. Bajo esa égida y entendiendo de que con la práctica de los testimonios se ha derruido todo ese muro de defensa que quiso interponer la parte demandada en el desarrollo de este proceso, su señoría. Dado esos puntos y que a usted le quedó bastante claro, y más que todo con el desarrollo de la audiencia presencial, de que no hay ninguna duda respecto de la configuración de los hechos que fueron imputados en la demanda, y que los mismos conllevarían o conllevarán de manera ineludible a que sean concedidas todas y cada una de las pretensiones de la demanda, su señoría. Por lo tanto, atendiendo de eso, y si nos ceñimos, usted se ciñe
a lo que fue la práctica de las pruebas, que no deja lugar a dudas a la ocurrencia de los hechos que se señalaron en la presentación de la demanda y que dibuja todo mecanismo, intención de defensa que haya tenido la parte demandada. Le solicito a su señoría de manera respetuosa que se sirva despacharse de manera favorable respecto de todas y cada una de las pretensiones que fueron incoadas en la demanda y declarando la improsperidad de las excepciones de méritos con la cual intentó defenderse la parte demandada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el apoderado de Martínez Caballero SAS por el término de 10 minutos para que alegue conclusión. Gracias, señor juez. Procedo a dar mis alegatos en los siguientes términos. Antes que nada, estamos en presencia de un proceso laboral promovido por una persona quien en su demanda inicial declaró que había una relación laboral con Martínez Caballero para la obra de la unidad recreo deportiva en Montería y que no se le pagó ninguna quincena y ningún mes de salario y que tampoco se le realizaron los aportes a seguridad social. Dentro del trámite surtido, procesalmente hablando, cuando Martínez Caballero allegó todos y cada uno de los soportes de pago, transferencias o pagos en sucursales virtuales realizados a la cuenta cuyo beneficiario fue el demandante cambió su tesis en el sentido de hablar de una figura de préstamo. Por tal razón, nos compete ilustrar por qué esta figura de préstamos no obedece a la realidad y por qué sí estamos en presencia de un pago de salarios por los servicios efectivamente prestados por el demandante, cuyo beneficiario del servicio era Martínez Caballero y también la empresa Ley. Dicho lo anterior, señor juez, su despacho deberá darle validez a todos y cada uno de los soportes documentales allegados por la parte demandada y que inclusive fueron allegados en la reforma a la demanda, con la diferencia de que los documentos en la reforma a la demanda tenían anotaciones incluso de que hacían referencia a nóminas e incluso a prestaciones sociales o a la liquidación del contrato de trabajo. Documentos aportados por el mismo demandante. De la suma de todos estos soportes documentales que no fueron tachados de falso, arroja la suma aproximada de 20.369.062 pesos, que coincide con cada uno de los emolumentos que tenía que recibir el demandante en virtud de la relación laboral, que quiero aclarar, no se ha desconocido en ningún momento. En todo momento se ha reconocido la existencia de la relación laboral, con la excepción de que se deberá, para todos los efectos de determinar los extremos temporales, tener como fecha de desvinculación aquella fecha indicada en los documentos de desvinculación del trabajador, donde aparece la firma a mano alzada del mismo demandante. Por lo que no se le debe dar por cierto de que el contrato laboral haya tenido una duración adicional más allá de esa fecha. Quedó claro y demostrado, y así deberá tener en cuenta el despacho,
cuando se analiza de manera general el contexto. Aquí no estamos en un contexto de la ejecución de un simple contrato de obra o de una relación laboral sencilla con un trabajador. Estamos en presencia, y de esa manera fue enfático el señor Carlos Martínez y fue acreditado por la señora Katiana Cardona y el señor David Cardona, hermanos, socios y representantes legales del Lego, de que la relación entre Martínez Caballero, Carlos Martínez y Lego y sus representantes que acabo de mencionar data de una relación de confianza de hace muchos años en la ciudad de Cartagena. Que en virtud de esa relación de confianza existieron contratos o acuerdos, entre comillas, societarios, pero prácticamente se traducen en la celebración de contratos consorciales para la ejecución de obras que incluso se ejecutaron paralelamente con esta obra de unidad recreo deportiva, donde figuraba como contratista adjudicado Martínez Caballero, pero que todas las pruebas dan a entender que fue fue la empresa Lego quien se encargó de la administración y ejecución y operación de dicho contrato de obra. Que por ello, todos esos pagos que fueron realizados por cuentas de esos consorcios, cuya participación incluso mayoritaria son de Martínez Caballero, y algunos otros pagos fueron realizados por Lego, se debe de manera clara entender que fueron con ocasión de los servicios prestados por el hoy demandante. Porque de no hacerlo así, estaríamos en presencia de una figura de un doble pago de algo que ya se pagó por un servicio prestado. En el curso del proceso se observó y se confrontó los soportes de pago donde aparece claramente la descripción de que correspondían a primera o segunda quincena, con una codificación que daba a entender, digamos, y hacía referencia al contrato que se ejecutaba de unidad recreo deportiva, a la primera o segunda quincena que se pagaba y al mes y al año en que se pagaba. Soportes de pago que aparecen, los pagos por los consorcios ADP de Cuesta, CTC y la empresa LED. Que el señor David quiso desvirtuar, David Cardona, en su testimonio, dando a entender como si fuese una codificación interna, pero que, oh sorpresa, coincide con la misma codificación de los pagos que realizó Martínez Caballero, donde aparece como pagador Carlos Martínez Caballero como usuario creador de los pagos. Por tal razón, es una prueba más para tener como esos pagos como sus pagos de las quincenas y salarios. En cuanto a los aportes a seguridad social, quedó claramente demostrado que sí se realizaron los aportes a su seguridad social. En este caso, me corresponde rogarle al señor juez que tenga muy en cuenta las tachas que se formularon en contra del señor David Cardona. Durante su testimonio se reviste una serie de contradicciones, especialmente desde el momento en que si conoció o no conocía al señor demandante. Es muy curioso y llama poderosamente la atención como una persona que dice que no conocía, pero que fungió como gerente técnico en el contrato donde antes laboró el hoy demandante, dice que en este proceso que apenas lo conoció, cuando apenas le fue a pedir y lo identificó, esa fue la palabra técnica que utilizó, que en ese primer momento que lo conoció, tomó la decisión de prestarle un dinero. No pasaron meses, no pasó un tiempo para generar una confianza, sino que según su dicho, le prestó el dinero porque sí. Según su dicho, le prestaba todos y cada una de las sumas que coincidían al pie de la letra con el valor salarial. Y es aún más sospechoso como una persona que presta
por primera vez algo y que pese a que no le pagaban al mes siguiente o a los 2 meses siguientes, le siguió prestando con una periodicidad que coincide textualmente con las fechas en que debían pagársele los salarios de acuerdo a lo pactado. Por esta razón, señor juez, le pido que al momento en que valore la tacha y el testimonio del señor David Cardona, se centre en las inconsistencias de su dicho y en cómo de forma estratégica quiere dar a entender y hacerle incurrir en error a todos los presentes en la existencia de una figura de un presunto préstamo donde no estamos, y ya estoy concluyendo, no existe ningún pagaré, ninguna letra, ningún documento que dé veracidad a la existencia de ese préstamo. A la representante legal, señora Katiana, hermana y socia del Ego, se le cuestiona, siendo representante legal de la empresa, y no tenía ni idea. Y olímpicamente dice, deberá preguntársele al señor David Cardona, ¿cómo es posible que la representante legal, quien custodia las finanzas de una empresa y de los consorcios, no tenga ni idea y diga que no sabe el origen de esos dineros? Pues viendo los soportes, viendo la periodicidad, es claro que era por el salario pactado. Así que no es de recibo y le ruego al despacho que sea concluyente en ese sentido, que le dé validez a una presunta figura de préstamo. Le ruego al despacho que considere, y si es de recibo en este proceso y a esta instancia, pueda valorar que existen casi 15 procesos similares. Y ya hoy en día, desde la pasada audiencia y a fecha de hoy, se presentó y existe una sentencia en segunda instancia del Tribunal de Montería, en donde por hechos similares, idénticos, con el mismo planteamiento de problema, el Tribunal de Montería es concluyente y es claro en indicar que aquí se pretende utilizar el instrumento de un proceso laboral para recaudar una suma de dinero, porque el mismo demandante, dentro de su dicho, declaró que se siente acosado y por ende es obvio que lo que busca Lego y el señor David es una condena por unos pagos que ya se hicieron para que ellos reciban esos dineros. Discusión que tendrá que desarrollarse en otro contexto, pero no el laboral. Aquí debe ser claro que por el servicio prestado por el demandante en el tiempo que duró vinculado laboralmente, recibió sus salarios. Por último, no existió ninguna queja, ningún reclamo. Pareciera que el demandante tuvo más contacto y relación con David Cardona que con los funcionarios de Martínez Caballero, que con el representante legal de Martínez Caballero, que es el señor Carlos Martínez. No existe reclamación alguna, señor juez. Por consiguiente, solicito que despache en contra del demandante sus pretensiones, que le dé validez a las excepciones de mérito presentadas por nosotros, y en el evento en que su despacho considera que existe un incumplimiento, sea condenada la empresa Lego de manera solidaria con las pretensiones hoy reclamadas por el demandante, señor juez. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el apoderado de la llamada en garantía de Gozas, doctor Andrés Jiménez, por el término de 16 minutos, que fue el término que se gastó el apoderado en la parte demandada, y luego restableceré el mismo término para la parte demandante si desea agregar algo. Doctor Andrés Jiménez tiene el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Siendo puntuales en el caso que nos ocupa, como en la intención de querer trasladar una responsabilidad de la empresa Martínez Caballero a la empresa Lego, sea lo primero indicar
que dentro de todo el proceso, más que cualquier documento o prueba relevante que vincule al Lego como responsable de la obra Unidad Recreodeportiva, no existe una prueba con tal contundencia. La única prueba dentro del proceso que obra y que le da derechos, más no responsabilidades a la empresa Lego SAS, es una cesión de derechos económicos. Una cesión de derechos económicos que se dio producto de un trabajo o unas labores, unas obras específicas que realizó dentro de la unidad recreodeportiva. Como bien lo explicó la representante legal de la empresa, la unidad de recreodeportiva era un contrato de alrededor de 19.000, 18.000 millones de pesos. Tuvo una adición que fue un contrato de 22.000 millones de pesos. No es una cifra menor para todas las situaciones que se están presentando en el marco de este proceso. La empresa Lego participó en un subcontrato que se hizo para unas actividades específicas de ese proyecto. La cancha de softball, unas graderías y el urbanismo y cierto tema de tuberías y acueductos de la obra. Pero más no Lego era la responsable del contrato. Aquí claramente las partes han confesado entre sí que la relación laboral entre el demandante y la demandada existió, que el contrato es válido entre ellos y que lo que se discute o lo que siempre estuvo en tela de juicio o lo que se intentó mantener en tela de juicio es que había una forma o modo de sustitución de las obligaciones de la empresa Martínez Caballero a través de la empresa Lego, y por eso Lego sería la directamente responsable o debería cumplir solidariamente con la empresa Martínez Caballero en el pago de las obligaciones o pretensiones de esta demanda. Si ese hubiese sido el caso, y obviamente Martínez Caballero, con toda la experiencia que tiene en la ejecución de sus contratos en sus protocolos internos y administrativos, sabemos y entendemos que hubiese existido algún documento fehaciente que así lo aclarara o así lo hiciera entender. El abogado de la demandada refiere en sus alegatos sobre unos documentos o comprobantes de egreso que, como bien fue discutido en el momento de la audiencia o el interrogatorio del testigo, él explicó de unas anotaciones, pero no se aclaró y no quedó por sentado en el proceso que él hiciera esas anotaciones. Fueron interpretaciones que él hizo en su interrogatorio de lo que se entendía como una S, como una Q, como una Q1, una Q2, pero más no hubo o no se interrogó sobre directamente la persona que pudo haber hecho esas anotaciones. Así que estamos en un escenario de netamente especulaciones. La única realidad que hay en toda esta discusión es que existe un contrato laboral firmado y reconocido por las partes, que existen unos pagos de seguridad social o unos recibos o soportes o discusiones sobre soportes de pago de seguridad social en unas planillas que están a nombre o el empleador, cuyo empleador es la empresa Martínez Caballero, que como viene en la dinámica y el despacho lo conocerá y lo conoce en cuanto a liquidación de personales y retiro de personas de empresas y terminaciones de contratos laborales, los empleados en buena fe firman un paz y salvo con la promesa de una futura consignación o un efectivo comprobante de transferencia que demuestre que el empleador cumplió con su deber de pagar. Obviamente, ese documento o esa transferencia, si bien quiere referirse, no existe dentro del proceso. Erra un poco la parte demandada en afirmar que existen unas transferencias creadas por el señor Carlos Martínez de las sucursales virtuales de los diferentes consorcios que se ventilaron aquí y de las diferentes empresas, pero no fue Carlos Martínez quien generaba los comprobantes de pago como usuario.
eran otros usuarios los que aparecían referenciados en esos comprobantes de pago. Obviamente, como bien se refiere, y como bien lo refirieron las partes, hay un conocimiento de vieja data entre ellos, pero también se dejó por sentado en el proceso de que todos los acuerdos consorciales están documentados. ¿Por qué particularmente este, como bien refiere? Hay muchas circunstancias donde se demanda a Martínez Caballero directamente. Este que no está o no estaría documentado, pues este es el que quieren decir que este sí existió, pero no se documentó. No entiendo o no hay asidero para el llamado en garantía. ¿Por qué querer vincular al ego en una relación directamente que vincula solamente a la demandante y a la demandada? Y como está acreditado en los documentos, fue Martínez Caballero la empresa a la cual se le adjudicó la ejecución del contrato de la unidad de recreo deportiva. Ahí no hay consorcios, ahí no hay alianzas. Ahí lo que hubo fue un subcontrato por unas obras específicas dentro de ese macrocontrato de la unidad de recreo deportiva, y que las mismas solamente ascienden a un valor de 3.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, no es proporcional que un contrato, una cuantía de 22.000 millones de pesos, se quiera decir que solo con 3.000 de ellos se iban a pagar todas las obligaciones, o era Lego la encargada de cumplir con todos los compromisos que tenía la empresa Martínez Caballero frente a sus proveedores, contratistas y trabajadores. Entonces, aquí sí hago un llamado a la proporcionalidad, a la razonabilidad, a que el despacho de manera objetiva valore claramente si es una prueba, es una mera especulación o es un mero indicio lo que se está intentando por la parte demandada para querer que un tercero asuma una responsabilidad que era propia de su resorte, que si era de su responsabilidad el contrato, asumiera la misma responsabilidad en cuanto a la gestión documental y cumplimiento de sus deberes. En ese sentido, y en lo que me ocupa, llamo a que, motivo al despacho a que desestime la responsabilidad de la llamada en garantía dentro de este proceso laboral. No teniendo más motivos, no teniendo más argumentos en este momento, señor juez, termino mi intervención. Muchas gracias. En cumplimiento del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, voy a hacer un receso para tomar la decisión de fondo. No lo voy a tomar, no voy a poder tomar hoy porque tengo una acción constitucional que tengo que evacuar antes de las 5 de la tarde, aprovechando que tenemos una audiencia el martes 17 del señor Reinaldo Reza contra Martínez Caballero, que también está vinculado a SAS. Voy a proferir fallo después de esa audiencia. O sea, la audiencia del señor Reinaldo Reza está a las 9 de la mañana. Entonces voy a fijar en este proceso, en el del señor Luis Miguel Sánchez Pérez, el mismo día 17 de febrero del año 2026, martes a las 3 de la tarde. Entonces, terminamos la audiencia del señor Reza, inmediatamente procedo a proferir fallo en este caso. Así que se les estará enviando el link respectivo para que conecten a esa diligencia, que se repito, va a ser el día 17 de febrero del año 2026 a las 3 de la tarde. Así se resuelven las partes que han notificadas en estrado. De garantizar el derecho de contradicción, se lo toca la palabra a los abogados de las partes, empezando por el apoderado de la parte demandante. Conforme, señor juez. El apoderado de la demandada. Conforme. El apoderado de la llamada en garantía. Sin reparo, su señoría. Siendo así, se da por finalizada la diligencia, siendo las 3 y 6 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el martes. Que les vaya muy Hasta bien. luego. Gracias. Gracias, hasta luego.